Hola mis queridos amigos, bienvenidos a el canal de Susurrador del Abismo. Hoy les contaré ecos del pasado, misterios en colegios militares. Hola, Maribel, bienvenida al canal del Susurrador del Abismo. Cuéntanos tu experiencia paranormal. Hola, comunidad. Tenía muchas ganas de compartir esta historia que nos pasó a mi familia y a mí, y que, por supuesto, es muy extraña. Sucedió en Aguascalientes, cerca de la Alameda, en la primera casa en la que vivimos. Cerca de sus rumbos pasaba un río, y la zona estaba llena de árboles donde, según contaba mi abuelo, colgaban a las personas que cometían crímenes terribles a principios del siglo pasado. Desde que éramos niños, mi hermano y yo recordamos que nos pasaban cosas muy extrañas. Algunas de esas historias se las voy a contar en un próximo correo, aunque creo que no me va a alcanzar el tiempo para todas. Y es que en esa casa nos asustaban de formas inexplicables. Los muebles y ciertas decoraciones tronaban y se rompían de la nada, como si alguien hubiera encendido un cohete dentro de la casa. Incluso nuestra perrita se veía afectada. Algo invisible parecía empujarla o lanzarla al aire. La pobre, aterrada, siempre corría a esconderse debajo de algún mueble. Hoy quiero compartirles una situación en particular, que ocurría en el baño. Todos los días, antes de salir de casa para ir a la escuela, cerrábamos bien las puertas y ventanas por seguridad, ya que mi mamá tenía un negocio en un municipio cercano y la casa se quedaba sola todo el día. Después de clases, mi papá pasaba por nosotros y nos íbamos al local de mi mamá. Por la noche regresábamos a la casa, pero siempre que íbamos al baño, encontrábamos algo extraño. Alguien lo había usado y dejado un excremento negro, como si no hubieran jalado la palanca. Al principio no le dimos mucha importancia, pero con el tiempo esto se volvió constante. Mi papá, molesto, nos reclamaba a mi hermano y a mí diciendo, son unos sucios porque no le bajan al baño. Pero nosotros no habíamos ido, y lo jurábamos. La situación se repitió tantas veces que un día mi mamá, cansada de los reclamos, le dijo a mi papá, David, en lugar de regañar a las niñas, verifica que el baño esté limpio antes de salir de la casa. Y así sucedió. Mi papá lo revisó antes de salir, y efectivamente, el baño estaba impecable. Pero al regresar por la noche, mi mamá le pidió que fuera a revisarlo otra vez, y, para su sorpresa, el baño estaba sucio de nuevo. Revisaron puertas y ventanas, pero todo estaba cerrado con seguro. No había ninguna explicación para lo que estaba ocurriendo. Pasaron los días hasta que, una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, mi papá no podía dormir. Su cuarto quedaba frente a la puerta del baño, y algo llamó su atención, algo se movía. Al mirar hacia afuera, vio a un hombre semidesnudo, así lo describe él, con una toalla amarrada a la cintura y el cabello rizado. El hombre entró al baño, pero lo más aterrador fue que no abrió la puerta, simplemente la traspasó, como si fuera un ente. Mi papá, atónito y asustado, despertó a mi mamá y le dijo, ya sé quién es el que ensucia el baño. Mi mamá, sorprendida, no sabía si creerle o pensar que solo había tenido una pesadilla. Mi papá siempre había sido muy escéptico, pero desde ese día comenzó a creer en cosas inexplicables. Meses después, una persona fue a limpiar la casa con velas y cuarzos, porque a partir de ese momento empezaron a ocurrir muchas cosas realmente raras, paranormales. Eso ya se los contaré después. Por lo pronto, muchas gracias por leerme y que tengan una muy bonita noche. Relato del Potro Boleador, historias paranormales del heroico Colegio Militar. Les envío un afectuoso saludo desde el estado de Puebla, México. Soy un fiel oyente de este espacio, pero hasta ahora no me había animado a compartir con ustedes mis propias experiencias paranormales. Hoy quiero relatar algunas vivencias que me marcaron profundamente durante mi tiempo como cadete en el heroico Colegio Militar,
al sur de la Ciudad de México. Como muchos relatos de compañeros militares que él escuchó, parece que las unidades esconden un lado oscuro y misterioso, una dimensión que desafía toda lógica. Estas historias no solo quedaron como cuentos entre cadetes, yo mismo las viví en carne propia. Antes de ingresar al colegio militar, realicé mi servicio en una unidad de la cual, por razones personales, prefiero no dar detalles. Había allí 2 sargentos que nos advertían constantemente. Aquí, en el ejército, hay cosas que no tienen explicación. Hasta el más escéptico termina creyendo, porque estas experiencias se viven en carne propia. Al principio, esas palabras no tuvieron mucho impacto en mí. Siempre fui escéptico con lo paranormal. Aunque personas cercanas me contaron sus experiencias, nunca les di demasiada importancia. Todo cambió cuando ingresó como cadete al heroico colegio militar el 1 de septiembre de 2017. Durante mi primer día, mientras nos asignaban a nuestras compañías, el sargento de mi pelotón nos recibió con una frase inquietante. Aquí pasan cosas que no son normales. Si no creen en lo que ven, será mejor que empiecen a hacerlo. No entendía a qué se refería, pero con el tiempo lo descubriría. El 19 de septiembre de ese año, el sismo que devastó el centro del país también dañó la estructura del colegio. Esto nos obligó a desalojar nuestras compañías y montar campamentos en la explanada principal. Durante esas noches al aire libre, convivimos más con cadetes de 2º y 3er año, y ahí comenzaron los relatos. En una de esas pláticas nocturnas, un cadete comentó algo que me dejó helado. Si hasta ahora no has tenido un encuentro paranormal, aquí lo tendrás. Créeme. Con curiosidad, preguntó. ¿Qué tipo de cosas? Otro cadete, de 3er año, se unió a la conversación y respondió. Si quieres saber, te contaré sobre el potro boleador y el relevo de guardia. Nos hizo señas para que nos acercáramos y comenzó. Hace años, cuando el colegio todavía seguía tradiciones más rígidas, la disciplina era extrema. Los cadetes eran educados a base de golpes. Una noche, un cadete de 1er año, conocido como potro, cometió un error, no boleó bien sus botines. Su sargento, furioso, lo llevó a los baños y lo golpeó brutalmente hasta matarlo. Mientras lo golpeaba, le gritaba, «Bolea bien tus botas, potro, para que aprendas». Un escalofrío recorrió mi espalda. Aunque me mostré incrédulo, semanas después todo cambió. Una madrugada, mientras planchaba mi uniforme en los baños, ocurrió algo extraño. Una figura apareció al final del pasillo, un cadete con playera blanca, shorts negros y descalzo. Parecía exhausto. Noté algo peculiar en sus botines, eran de un modelo antiguo, diferente al que usábamos. Con voz temblorosa, le preguntó. ¿Tú tampoco boleaste bien tus botines? Su respuesta me heló la sangre. No los boleé bien, mi cabo me volvió a pegar. Su voz tenía un eco extraño, como si hablara desde otro mundo. Cuando intenté reaccionar, la figura desapareció, pero la sensación de frío extremo quedó en el ambiente. Esa noche, al regresar a mi alojamiento, encontré mis botines perfectamente boleados al pie de mi cama. Brillaban como nunca antes.
Al día siguiente, compartí mi experiencia con un compañero, quien me confirmó que el potro boleador era una aparición recurrente en el colegio. Según él, aquellos que lo veían siempre amanecían con los botines impecables. Durante mi tiempo en el colegio, vi al potro boleador 2 veces más. Nunca entendí por qué hacía lo que hacía. ¿Era un favor? ¿Una advertencia? Aún me lo pregunto. Las apariciones del colegio militar. En el colegio militar existen muchas historias que, aunque algunos creen simples cuentos de cadetes, han sido vividas por más de uno. Una noche, mientras hablábamos de estos temas, un cadete de 3er año compartió conmigo algo que quedó grabado en mi mente. Me dijo que las apariciones en el colegio son más comunes de lo que podríamos imaginar. Incluso los altos mandos lo saben, pero, según él, no pueden hacer nada al respecto. Me explicó que uno de los puestos de guardia más temidos era conocido como Los Cañones, un lugar llamado así por las piezas de artillería obsoletas que se encontraban en lo alto de una escalinata similar a las de Teotihuacán. Desde hacía años, circulaba la leyenda de un ente que aparecía entre la 1 y las 3 de la madrugada, siempre en el tercer relevo de guardia. Según la historia, esta figura se presentaba diciendo que venía a relevar al cadete de turno. Si alguien caía en su trampa y abandonaba el puesto, se metía en serios problemas. Muchos aseguraban haber sido arrestados por esta razón, pero nadie sabía quién era esa aparición ni por qué hacía lo que hacía. Días después, un sargento compartió conmigo algo aún más aterrador. «Oye, hijo», me dijo, ¿a ti no se te ha parecido nada en Los Cañones? «No, mi sargento», respondí, algo confundido. «¿Y has oído hablar del levita?». Negué con la cabeza. Entonces, el sargento se frotó las manos con una mezcla de emoción y nerviosismo antes de continuar. «Te voy a contar sobre el levita y cómo fue que casi me lleva». La historia de Levita. La primera vez que vi algo extraño fue en Los Cañones. Estaba montando guardia y ya me moría de sueño. Eran cerca de la 1 de la madrugada y apenas podía mantenerme despierto. De repente, sentí una presencia detrás de mí. «Ya llegué a relevante», dijo una voz. Ni siquiera volteé. Solo asentí con la cabeza y me fui. Pero cuando llegué al cuarto de guardia, me encontré con los oficiales formando los relevantes. «¿Por qué abandonaste tu puesto?», me preguntó el teniente a cargo. «No lo abandoné, mi teniente. Ya llegó mi relevo». El teniente se quedó en silencio por unos segundos antes de preguntar. «¿Cómo era?». «Tenía la guerrera fajada en el pantalón y una fajilla de charol negra», respondí. Apenas terminé de describirlo, me di cuenta de algo: ese uniforme había dejado de usarse décadas. «Uy, ya te cayó la voladora», dijo el teniente, con una mezcla de risa nerviosa y preocupación. Ese no era ningún cadete vivo. A pesar de todo, fui arrestado como castigo, pero eso no fue lo peor. 2 días después, me asignaron una guardia en el pasillo sobre el comedor, un lugar extraño para una guardia nocturna. No me quejé. Solo quería cumplir con mi castigo y salir de ese lío. A las 11 de la noche, mientras hacía mi recorrido, lo vi. Una figura oscura avanzaba por el pasillo.
Al principio pensé que era otro cadete, pero su uniforme no era como el nuestro, vestía un levita, el uniforme de gala que ya no se usaba, salvo en ceremonias especiales. Traté de mantener la calma, pero algo no cuadraba. El arma que llevaba era un mosquetón antiguo, uno que dejó de usar hace décadas. Sin prestarme atención, la figura entró al comedor. Corrí tras él, pero al cruzar la puerta, no había nadie. El comedor, oscuro y lúgubre, se sentía opresivo. De repente, escuché pasos provenientes de abajo. Me asomé por el balcón y vi a la figura bajando las escaleras. ¡Alto! ¿Quién vive?, grité, siguiendo el protocolo. No hubo respuesta. Subió las escaleras, pero nunca llegó a mi posición. De pronto, escuché una risa grave, casi gutural, justo detrás de mí. Cuando volteé, lo vi. Estaba a menos de 1 metro de distancia. Alto, vestido con el levita, y donde deberían estar sus ojos, solo había 2 luces amarillas brillantes. Antes de que pudiera reaccionar, me sujetó del brazo con una fuerza brutal y dijo con una voz cavernosa: «Ya te tengo». Después de eso, no recuerdo nada. Desperté en el servicio médico con heridas en el brazo, y desde ese día, aquel puesto de guardia fue eliminado. El armero. No pensé que algo peor me pudiera suceder, pero me equivoqué. Una madrugada, mientras limpiábamos la zona del armero, escuché un golpe seco contra la malla metálica que protegía las armas. Al principio lo ignoré, pero los golpes se repitieron, acompañados de una respiración pesada y húmeda detrás de mí. Cuando finalmente volteé, lo vi, unos dedos huesudos se asomaban entre los huecos de la malla. Eran largos, pálidos, como los de un cadáver momificado. Sobre ellos, un rostro sin facciones, completamente blanco, con 2 manchas oscuras donde deberían estar los ojos. El olor era insoportable, una mezcla de podredumbre y análisis. Cuando esa cosa soltó un sonido gutural, salí corriendo, gritando a mi compañero que nos fuéramos. Estas son solo algunas de las historias que me marcaron durante mi tiempo en el colegio militar. Aunque ya no estoy allí, hay cosas que nunca se olvidan. Si tú, que escuchas esto, tienes historias de lugares embrujados o poseídos, compártelas. Es fascinante explorar episodios de lo paranormal desde una perspectiva común. Gracias por escuchar y recuerda, comunidad, nunca sabemos qué acecha en la oscuridad. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal El Susurrador del Abismo para más relatos paranormales. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Y si quieres ser parte VIP de nuestra comunidad, síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de eventos, convivencias y más sorpresas. Nos vemos en el próximo relato.